eso después para... Bueno, ahí está. Y compartir. Listo. Bien. Ok, bueno, ahora sí, ¿no? ¿Están viendo? Sí, profe, sí se ve. Bueno, Sí. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar estos temas porque ya que todos han trabajado alguna vez con programación, por ahí lo dejemos, lo pasemos rápido. Igual esto yo ya le había pasado en la clase pasada, yo imagino que ustedes ya lo han visto. No es más que hacer comparaciones, digamos. El objetivo es que ustedes sepan manejar esta tablita, ¿sí? Los operadores eh, lógicos acá en JavaScript, que son similares a todos los lenguajes. Es decir, si ustedes alguna vez han trabajado en algún otro lenguaje, es lo mismo. El concepto es el mismo, la misma tabla. Entonces ustedes tienen que aprender a manejar esta tabla. Voy a cerrar esto. Después acá, bueno, esto lo vamos a volver a ver. Esto también es de la clase pasada. También lo vamos a saltear. Y ahora vamos a ver esto. Vamos a ver función. ¿Mm? Vamos a hacer algo muy sencillo respecto a funciones. Ese va a ser el primer ejercicio de hoy, de la mañana. ¿Cómo funcionan las funciones? Vamos a hacer una función sencilla. Fíjense que acá tenemos una función, primero que la palabra reservada para definir una función dentro de JavaScript es function, si bien hay otros tipos de funciones donde ya no se escribe function, que son las array function, o arrow function, perdón. Nosotros vamos a trabajar hoy con esta, para que ustedes vean, y después vamos a hacer las arrow function, pero aplicadas en otro ámbito. Ahora, la function, ¿para qué nos sirve? Para que nosotros podamos separar porciones de lógica y esa función pueda ser reutilizada en distintos momentos o distintas secciones de nuestro algoritmo. Es decir, si yo en mi algoritmo tendría, por ejemplo, acá, si bien acá lo está llamando la función, fíjense que yo tengo una función donde empieza con esta llave y termina con esta llave, y tengo una línea dentro de esa función que dice alert hola mundo. En este caso, yo tengo una función, pero esa función no se va a ejecutar sola. Es decir, alguien, o en algún momento, en alguna porción de algún código, tiene que llamar esta función, ¿sí? Entonces, para llamar la función, en este caso, fuera de la función, yo tengo que llamarla a través del nombre de la función, seguida de paréntesis. En este caso, fíjense que los paréntesis están vacíos, es decir, no hay nada dentro del paréntesis. Esto significa que esta función no requiere que le enviemos absolutamente nada para que se ejecute. Solamente con llamarla con el nombre, ya podemos ejecutar esa función. Entonces, hagamos esto rápidamente. Vamos a crear una carpetita que diga... Me consultan si creo que no habían visto bucles antes. No sé si lo habías pasado ahora por alto. Sí, lo pasé por alto, ¿no lo vimos? A ver, Hasta el if nada más, hasta estructuras condicionales. a ver. Ah, bucles e iteraciones. Bueno, perdón. Bueno, cerremos el tema de funciones ya que comencé y después pasamos igual a bucles, se puede utilizar. Sí, eso nomás. Listo, perfecto. Gracias, Facu. Bueno, cerremos el tema funciones, ¿ah? Que es muy sencillo. O al menos la forma en que lo vamos a manejar va a ser simple, digamos. Volvamos de nuevo. Voy a crear acá
clase. Clase nomás le voy a llamar yo. Acá voy a poner un index. Ustedes creen en alguna carpeta de su equipo, van a crear un index HTML y van a poner un main.js dentro de esa misma carpeta. En el index recuerden que tienen que tener su HTML5 y acá en el head van a importar el main. Bien. Ya con ese main, ustedes van a hacer esa función. Van a poner function, van a hacer saludar, van a abrir sus llaves y van a poner un alert, como está en el ejemplo, hola JS. Y después van a hacer la llamada. Van a hacer la llamada. Me habían pedido que lo mande al código por acá. Lo ejecuto acá. Bien, entonces ustedes acá ya tienen una función sencilla dentro de un archivo JavaScript y tienen su HTML que incorpora ese JavaScript. Entonces van a ejecutar esto y fíjense que apenas ingresan ya les muestra el alert porque ustedes pusieron de que lo primero que tiene que hacer es saludar. ¿Sí? Entonces acá lo que está haciendo es llamar a la función y se ejecuta el contenido de la función. Bien, ¿le salió? Sí, sí. Bien. Bueno, ahí se los dejo. Igual se los voy a ir pasando al código, así vamos haciendo más rápido. A ver. Bueno. Volvamos acá. Vamos a ver este segundo ejemplo. Fíjense que acá yo tengo una función, saludar lo mismo, pero está recibiendo un parámetro, un valor entre paréntesis. Ya no está vacío como en el anterior. Tengo lo mismo, function saludar, pero tiene un valor ahí que está recibiendo. Y estoy colocando el alert hola, y le estoy pasando, o lo estoy concatenando con el nombre. Entonces mi alerta va a decir hola nombre, y voy a escribir saludar Juan, saludar Pedro, saludar Pablo. Entonces fíjense cómo es que esta porción de código se está reutilizando en distintas llamadas. Entonces vamos a volver a hacer, aunque sea... Vamos a poner nombre, hola, y acá lo vamos a contestar, concatenar nombre, y ahí le vamos a pasar como parámetro Pedro, Juan. Bien. Entonces volvemos de nuevo acá, me dice hola Pedro, hola Juan. Bien, y ahí termina porque son dos llamadas las que hicimos. Bueno, entonces, así como ponemos un parámetro, podemos poner todos los parámetros que nosotros vayamos a necesitar, y esos parámetros, cuando lleguen a la función, vamos a poder utilizarlos dentro de ese bloque de esa función, y vamos a poder trabajar
para calcularlo, modificarlo, hacer lo que nosotros necesitemos con esa variable que está llegando como parámetro. Podemos concatenarlo, podemos operarlo, si llegan números vamos a poder sumarlo, etc. En este caso, fíjense que están yendo dos variables, aplica lo mismo, digamos, nombre y apellido, y acá el alert me permite concatenar, o estoy concatenando nombre con apellido, y acá en el saludar tengo que mandar dos parámetros. Bueno, vamos a hacer algo sencillo. Vamos a avanzar porque no hay mucho tiempo. Vamos a ver, avancemos, porque creo que ya se entendió, digamos, con este ejemplo ya se entendió. Valores de retorno. A veces sucede de que en las funciones yo necesito de que me retorne un valor por alguna cuestión, ¿no? Puede ser que yo no quiera mostrar por la consola, o yo no tengo operaciones, que en realidad la función, el objeto de la función es poder calcular, operar o ejecutar una acción, pero no es mostrar, ¿no? En este caso, como ejemplo, simplemente se está mostrando un valor, pero puede que ese no sea el objetivo de la función. El objetivo de la función puede ser que sea calcular o hacer algún tipo de operación. Entonces, ante esa situación, es posible de que necesitemos que esta función le devuelva el control o le devuelva un resultado a quien lo está llamando. Bien, en este ejemplo podemos ver, fíjense, una función que dice sumar, está recibiendo dos parámetros, un número 1 y un número 2. Y lo que retorna es una suma de esos dos números. Entonces, esta función empieza donde se abre la llave y donde se cierra la llave. Esa función me permite hacer la suma de dos números que está recibiendo. Para poder llamar a esa función, simplemente nombro la función y le paso los parámetros. Y como yo sé que esta función me va a retornar, porque tiene la palabra return, va a retornar un valor, entonces el resultado de esa función se va a almacenar en una variable que en este caso se llama resultado. Luego muestro console.log, este es un texto nada más, 40 más 2 es igual a, y colocamos el valor del resultado obtenido de la función. Y en el ejemplo de abajo, no se usa esa variable resultado, sino que se puede inclusive llamar directamente, en este caso del console, porque se está mostrando por la consola nada más, pero es poco probable que ustedes lo hagan así, más que sea para testear o probar su código. En este caso estoy llamando la función directamente acá en el console, como si ese resultado fuese un texto al final, porque el console lo que permite es que los números inclusive se muestren como texto, entonces van a salir por la consola. Sumar esos dos números, 40 y 2. ¿Sí? Entonces, puedo llamar directamente a la función desde aquí, o bien lo asigno a una variable y recién la muestro. Esa ya es una definición nuestra. Bien. Hasta acá tenemos entonces lo que es una función. No, esto lo vamos a dejar. Scope. Esto es lo que había preguntado una de las compañeras la vez pasada, es cómo hago o dónde tiene validez, en qué secciones tiene validez la variable que estoy utilizando. Las variables, cuando nosotros definimos una variable, la podemos utilizar dentro del bloque donde está definido. Es decir, en este ejemplo, fíjense que yo tengo una función, y dentro de la función yo tengo definido una variable num.
esa variable num vale o vive solamente dentro del bloque donde fue creada. Es decir, si yo hago referencia a esa variable num, la tengo que hacer dentro del bloque de la función. Si yo hiciera referencia a la variable num afuera de la función, entonces esa variable en realidad no existiría, no existe, porque está definida dentro de un bloque externo. Es decir, si yo pongo acá let edad, yo acá no podría poner edad. ¿Mm? Esto me va a dar un error porque no existe la variable edad. Fíjense que acá me está pintando de este color grisecito dentro de la función, pero este color grisecito, en este caso el IDE, me está indicando de que no está siendo utilizado. Fíjense, remove, declaración no usada edad. O sea, nadie está llamando o está utilizando esa variable dentro del ámbito de esa variable. ¿Y cuál es el ámbito de esta variable edad? Comienza en la línea 1 y termina en la línea 4. Entonces, como nadie la está utilizando entre esas líneas, el IDE me está mostrando ese colorcito porque no se está utilizando. Y cuando yo intento acá utilizarla fuera de ese bloque, me muestra, pero en realidad si yo lo ejecuto esto me va a tirar un error. ¿No? Entonces fijémonos. Ok, ok. Y fíjense, edad no está definida. Bien. Esta variable, edad, no está definida. Scope global, o el alcance global de una variable. Si yo definiera a edad, en este caso num, fíjense acá el ejemplo. Si yo defino num en 1, entonces sí, podría llegar a utilizar esa variable dentro de una función o dentro de cualquier otro bloque que esté dentro de ese ámbito global. Entonces, si yo defino acá let edad, entonces puedo utilizar. Podría utilizarlo ahí o podría utilizarlo acá afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo definí en un ámbito global. Entonces, acá no debería de tener ningún problema. ¿Bien? Bueno, este evento lo vamos a dejar también. Quiero ir recortando porque son cosas que después ustedes igual la van a ver, pero quiero avanzar hoy con el tema de hacer una consulta y que puedan hacer el challenge, ¿sí? Vamos a ver lo que quedó pendiente la clase pasada, que era bucles e iteraciones. Recuerden que habíamos visto arrays, eso sí habíamos visto. En este caso, fíjense que esta variable, frutas, es un array que contiene estos elementos, varias frutas. Ahora, si nosotros quisiéramos conocer la propiedad length de cada elemento, la propiedad de length de un elemento string me va a indicar cuántos caracteres tiene. Es decir, si yo quisiera saber cuántos caracteres tiene la palabra manzana, yo podría evaluar frutas1.length, perdón, fruta0, la posición 0.length, que también lo habíamos visto en la clase pasada, y eso me va a retornar el valor de caracteres. En este caso, 3, 6, 7. Me entregaría el valor 7. Para pera, me entregaría el valor 4, porque tiene 4 caracteres. Para frutilla, me entregaría 3, 5, 8. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera conocer la propiedad length de cada elemento del array de frutas, podría hacer esto, me dice. Fruta0.length, fruta1.length, fruta2, etcétera, etcétera.
¿sí? Esa es una forma para recorrer ese array con el fin de saber cuántas letras tiene cada elemento. Si ustedes tuvieran que evaluar un array y determinar cuántas letras tiene cada uno de los elementos de texto que contiene el array frutas, una alternativa es que ustedes pongan fruta 0, len, frutas 1, len, etc. Entonces van a recorrer manualmente cada uno de los elementos y hacen un len. Entonces, fíjense, son muchas líneas de código, porque pueden tener muchísimas frutas, pueden tener 100, 1000 frutas. No sé. Entonces, se podría tornar tedioso en esa situación, ¿no? Este es un ejemplo nada más, pero en realidad pueden tener este problema con distintas otras situaciones. Entonces ahí es donde entran los bucles. ¿Cómo podría ser para recorrer, en este caso, un array, y no tener que escribir tantas líneas para ver sus valores? Entonces ahí entran los bucles. Los bucles tienen 3 partes en general. Primero, la condición. Es decir, un bucle se va a repetir mientras exista una condición de repetición. Los bucles no tienen que ser infinitos, es decir, siempre tiene que haber una condición de salida, porque si no, si fuese infinito, infinito el bucle, entonces nunca terminaría y ese algoritmo, ese programa, se apoderaría de la ejecución de nuestro procesador, ¿no? A veces puede ser, digamos, me acuerdo que el año pasado, por ejemplo, cuando desarrollábamos videojuegos con una librería, toda la ejecución se hacía dentro de un bucle, pero aún así, igual existía una condición de salida. Mientras esté jugando el jugador, está dentro de un bucle. Pero cuando quiere dejar de jugar, tiene que existir una condición de salida, ¿sí? Entonces, esa condición de salida tiene que estar siempre. O puede ser la condición de salida, o puede ser una condición de entrada. Va a depender. Cada repetición o cada iteración, es decir, cada ciclo o iteración que se realiza, es una repetición, digamos, una iteración es una repetición del bucle. En este caso dice puede tener 10, puede tener 100, puede tener 1000. Ustedes pueden hacer las repeticiones que ustedes requieran. Esas iteraciones pueden estar basadas en un contador, es decir, que ustedes quieren específicamente de que un bucle se repita 10 veces, 15 veces, 100 veces, 3 veces, lo que ustedes necesiten. O bien puede estar basada en una condición. Es decir, cuando la temperatura llegue a 80 grados, entonces se sale del bucle, por ejemplo, ¿no? Puede ser. Entonces, ya sea una condición o bien una cantidad específicas, existen iteraciones o repeticiones que se van a hacer dentro de esa estructura. Y existe un contador, tiene que haber una estrategia de conteo que permita hacer el seguimiento de las cantidades de veces que se van a ejecutar. Puede suceder que en realidad hay algunas situaciones donde no se necesita el contador cuando está basada en una condición específica, ¿no? Por ejemplo, si está basada en la condición de un ingreso por teclado del usuario, entonces ahí no está basada en un contador, sino basado en una condición. Pero igual, el contador se lo puede utilizar para determinar cuántas veces o cuántas iteraciones se está haciendo, ¿no? Entonces, el contador es uno de los elementos que pueden manejar estas estructuras. Y el incremento, que está relacionado con el contador, que va incrementando, digamos, el número de veces que se van ejecutando y va haciendo el seguimiento a las iteraciones que se van haciendo. Bucles infinitos es lo que les decía hace rato, siempre tiene que haber una condición de salida que permita romper el bucle. Un bucle infinito no es deseable, porque si no,
toman poder del procesador y va a quedar una aplicación colgada que puede consumir muchos recursos del equipo y puede no ser deseable y termine, quizás el usuario termine no ingresando al sitio o a la aplicación que ustedes hicieron porque simplemente no funciona. Bueno, dentro de esa estructura tenemos el while. El while, fíjense que funciona así. Tenemos while, comienza la apertura del bloque repetitivo con una llave, cierra la llave y tenemos un condicional. Este condicional, en este caso, el condicional dice while mientras i sea menor que 5, es decir, si cumple esa condición de que i sea menor que 5, entonces se ejecuta este bloque. ¿Qué es lo que hace este bloque? Muestra por la consola el valor de i y hace el incremento de i. I igual a i más 1 hace el incremento de i. Entonces vuelve acá, en la siguiente iteración i va a valer, inicialmente i valía 0, perdón, me olvidé de explicar acá la inicialización. Inicialmente i vale 0, entonces 0 es menor que 5, sí, entonces me muestra el valor de i, incremento i en 1. La siguiente iteración i va a valer 1, 1 es menor que 5, sí, entonces se va a ejecutar y va a mostrar el valor de i, va a incrementar nuevamente, y así va a continuar hasta que llegue a 4. 4 es menor que 5, sí, ingresa, muestra el valor de i, incrementa, ya es 5i. Vuelve acá, 5 es menor que 5, no. Cuando se da esa condición y cuando ya no la cumple, salta y continúa con su ejecución fuera de la estructura while. ¿Bien? Entonces, aquellos que vieron ya el while en otros lenguajes, se van a dar cuenta que es prácticamente lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál es el punto a considerar acá? Es que ustedes tienen que tener una variable de inicialización que forme parte de esa condición, porque esa condición se tiene que evaluar de alguna forma. Entonces, tienen que tener alguna variable o algún valor que forme parte de la condición inicial y que permita hacer el ingreso, o no, de este while. Si ingresa, entonces va a entrar en un bucle repetitivo. Y dentro de ese bucle repetitivo, tenemos que considerar esta situación de tener un contador que me permita, al menos para esta situación donde la condición está basada en un número, una variable, yo tengo que tener un contador que me vaya incrementando para poder hacer las siguientes iteraciones. ¿Bien? Vamos al do while. El do while, fíjense que cambia. Cambia porque primero tenemos el do de hacer y después tenemos el while mientras. Es decir, el bucle o las líneas de ejecución se van a ejecutar, do, se van a ejecutar mientras se cumpla la condición de while, ¿no? Y acá vemos algo curioso porque es al revés al anterior, y el while lo tenemos al final, y el do al principio. Al principio, con do, estamos indicando que mínimamente esto se va a ejecutar una vez, es decir, el bloque mínimamente se va a ejecutar una vez. En el cambio, en el while, para poder ejecutarse o entrar en un bucle, primero pedimos que se cumpla la condición. Si no cumple la condición, ¡pum!, se va. ¿Qué pasaría si yo le pongo a let i igual a 5, por ejemplo? Si lo inicializo en 5. No cumple la condición, se va. No se ejecuta esto. Y en el bucle do while, sí. Si yo pusiera acá, por ejemplo, let i igual a 5, acá sí se ejecutaría estas líneas del bloque,
Pero al final, evaluaré la condición de while y, supongamos que era 5, 5 es menor que 5, no, entonces se va. Pero mínimamente se ejecutó una vez. ¿Sí? Esa es la diferencia entre while y do while, digamos, ¿no? Que al principio una necesita una condición y en este caso de do while no requiere una condición para ingresar al bucle, pero sí requiere cumplir la condición para hacer las siguientes repeticiones. Después tenemos el bucle for. En el bucle for tenemos estas tres partes: inicialización, condición y actualización. Viendo el ejemplo acá, fíjense que tenemos un for, let i, estamos estableciendo o seteando un valor, inclusive se define, se setea un valor de i, que va a ser el índice de repetición. Let i igual a 0, es una asignación, esto no es una comparación, es una asignación. Le asigno 0 a la variable i. Luego tenemos, después del punto y coma, tenemos una condición. Estamos diciendo de que mientras i sea menor a 4, se va a repetir el bucle, ¿no? Y después, punto y coma, tenemos un i++, que es un operador de incremento, que me va a permitir incrementar esa variable i en 1. Por cada iteración se va a ir incrementando en 1. Entonces, la primera vez que comience el bucle, i va a valer 0, entonces este console log va a mostrar primero 0. Va a continuar y se va a evaluar la condición ya. I es menor que 4, no. I vale 1 ya en su siguiente iteración, porque ya se incrementó. I vale 1, entonces console log 1. Vuelve acá, incrementa. Y vale 2. 2 es menor que 4, sí, se ejecuta y se muestra el valor 2. 3, se incrementa y ahora se evalúa la condición. 3 es menor que 4, sí, se muestra el 3. Se incrementa, 4. 4 es menor que 4, no, entonces se sale. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, básicamente es lo mismo que el while, no como el do while, pero sí como el while, porque hay una condición y simplemente que en la definición del bucle, nosotros tenemos todo en el encabezado o al inicializar. Tenemos la variable, la asignación o el seteo inicial de la variable, una condición de bucle o de repetición, y tenemos la variable que permite hacer el incremento. ¿Bien? Bueno, y esto sí lo habíamos visto. Ahora sí vamos a entrar al tema, chicos. Vamos, porque nos queda media hora nada más. Igual, esto que vimos es más que nada para que ustedes, no dejarlo al tema, pero son temas muy sencillos. Es más, ustedes pueden copiar el código, pegarlo y probarlo, ¿sí? Les sugiero que hagan eso. No quiero detenerme mucho en esto porque son temas muy simples de entender y es cuestión de que ustedes simplemente copien y peguen y vean cómo reaccionan, y ante un problema ustedes sepan utilizar estas estructuras. Así que no quiero dar mucha vuelta ahí en cuanto al tiempo. Vamos a avanzar con otros temas. Esto que me parece más importante. El tema DOM no lo vamos a ver, lo vamos a ver la clase que viene, porque también por tiempo no se puede dar así nomás, así que lo que a mí me interesa es poder hacer que ustedes tengan claro esto: manejar objetos en JavaScript, y que pueden manipular esos objetos a través de una llamada a una API. ¿Bien? Así que vamos, en 30 minutos tenemos que lograr eso, a ver si lo logramos.
Dentro de lo que son, dentro de JavaScript, nosotros podemos usar esta estructura, por ejemplo. Fíjense, definimos una persona y puede tener valores o propiedades, y lo definimos a esto como si fuese una variable o un objeto literal. Por el otro lado, nosotros tenemos arrays. Fíjense que ponemos casi la misma definición, ¿no? Let, en este caso persona, en este caso se llama nombres. Y en el caso persona, nosotros podemos definir distintas propiedades de esa persona. Entonces puede ser persona, puede ser perro, animal, puede ser auto, puede ser lo que ustedes quieran. En este caso es una variable y que tiene una estructura de datos. En este caso tiene 3 propiedades, nombre, apellido y edad, y los valores de esa propiedad para ese objeto literal dentro de JavaScript. Y por el otro lado tenemos los arrays. En este caso, un array nombres y que contiene 3 valores, 3 elementos tiene ese array. Fíjense que es más o menos similar a la estructura, pero se diferencian en la escritura, ¿no? En que un objeto literal tiene sus llaves de inicio y de fin, y adentro tiene su estructura, y en el array tienen los corchetes de inicio y de fin, y adentro tiene sus elementos. Bien, fíjense que acá ya hacemos referencia a un elemento específico, en cambio en el objeto literal tenemos sus propiedades, ¿no? En el array, cada uno de sus elementos tienen una posición, y ahí hablábamos nosotros del índice. Por ejemplo, nombre 0 me retornaría el valor María. Si yo hago referencia nombres 1, me retornaría el valor Sofía. Si yo pongo nombres 2, me retornaría el valor Sheila, ¿no? Eso es cuando yo quiero tomar el valor de un array, ¿no? A ver, vamos a hacerlo acá. No me deja copiar. Vamos a poner nombres. Bien, ahí yo ya tengo una variable entonces, nombres, variable, no es una variable sino un array, nombres, y si yo quisiera hacer valor, por ejemplo, referencia a la posición 0, yo podría hacer nombres 0, ¿no? Entonces así yo podría sacar por la consola, a ver, ¿qué estoy ejecutando acá? Este mail es de clase. Ahí está. No lo había grabado. Bueno, y acá fíjense que me sale por la consola Jorge. ¿Sí? Que es el elemento 0. Si yo quisiera el elemento 3, podría elemento 3 y... perdón. ¿Por qué me sale el undefined? ¿Quién me sabe decir? Que empieza en cero el inicio. Bien ahí, perfecto. O sea, este es el 0, este es el 1 y este es el 2. ¿Sí? Entonces el último elemento podría ser el 2, como máximo. Entonces ahí yo tengo a Pedro. Bien. Como les había dicho acá, el atributo o la propiedad de, en este caso el objeto literal, usamos el 2 puntos y le ponemos el valor a ese atributo, ¿no? Entonces esa también es otra diferencia. En cambio, fíjense acá en el array,
no están esos dos puntos, ¿no? En este caso son elementos. Podría llegar a tener un array de objetos. O sea, podría yo tener, en vez de acá un texto, podría tener objetos, ¿no? Pero esa ya es otra historia. Pero, es decir, yo podría poner el objeto persona en esta posición. Bueno, a ver, acá. Bien. Entonces, yo acá tengo, fíjense, un objeto, y ese objeto, literal, en JavaScript, lo puedo hacer lo más complejo que yo necesite. En este caso es un objeto, en este caso es un array, pero un objeto de este tipo, a ver, vamos a poner acá, vamos a crear un objeto, vamos a hacer el mismo. Ahí se los paso igual el código, para que ustedes vayan probando. Aquí tenemos un objeto. Y podría tener un objeto array. Fíjense que cada uno de sus atributos va separado por coma, ¿no? Yo podría tener acá un array mascotas. Perro. Gato. Bueno, ahí les paso el código. Y lo puedo hacer lo más complejo que yo lo necesite. En este caso, esta persona definida tiene nombre, apellido, edad, amigos. Bueno, acá es como esto, mascotas. Y podría tener objetos dentro de objetos. O inclusive arrays dentro de arrays. Puedo hacer lo más complejo que yo necesite. A ver. ¿Cómo hacemos referencia a sus elementos? Bien. Fíjense que acá en este caso yo tengo un objeto persona. Si yo quisiera mostrar solamente el nombre de la persona, tendría que poner persona.nombre. Bien, entonces así hago referencia. Hace rato fíjense que para el array yo puse nombres y puse la posición. Es decir, el número de elementos que quería mostrar de ese array. En este caso, en este ejemplo, donde ya estoy trabajando con objetos, objetos literales de JavaScript, yo necesito hacer referencia al atributo del objeto. Entonces, si yo quiero mostrar el nombre de la persona, primero menciono la variable objeto literal, que en este caso es persona, seguida de un punto, me hace referencia al nombre de la persona. Entonces ahí voy a ver acá, y ahí me muestra Juan, ¿sí? Es este valor. Si yo quisiera que me muestre la edad de Juan, perdón, de esta persona, me muestra la edad de esta persona. Ahora, si yo quisiera que me muestre el elemento 0 de mascotas, podría poner punto mascotas, como sé que es un array,
quiero que me muestre este valor. Entonces ahí me muestra perro, porque es el elemento 0 del array mascotas de la persona. ¿Bien? ¿Le salió? Sí. Bien, perfecto. Bien. Ustedes podrían llegar a tener, inclusive, ahí creo que quizás eso es lo que pregunta el compañero. Ustedes pueden tener un array que se llame personas. Y acá pueden poner a la persona. Fíjense que acá yo tengo un array, y acá dentro del array tengo esta persona. Esta persona es un objeto. Y ese objeto lo estoy poniendo como elemento de un array. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero mostrar todos los elementos de esa persona? Entonces, podría ser personas 0. Como tiene un solo elemento, voy a hacer referencia a ese. Y fíjense que acá me muestra. Como es un objeto, me va a mostrar el array, primero comenzando como array, digamos, y me va a mostrar los elementos de ese, perdón, los atributos de ese elemento. En este caso es edad, las mascotas que están adentro de ese elemento, y el nombre. Bien. Ahora, si yo quisiera mostrar solamente la edad de esa persona, partiendo del elemento 0, entonces pongo punto edad. Y ahí me muestra solamente la edad. Fíjense, la línea 18 es esta, entonces me muestra de la persona 0 de ese array, me muestra su edad. ¿Sí? Y estamos viendo este valor. Entonces yo puedo tener acá varias personas. Por ejemplo, puedo tener, voy a definir una persona 2. Juan Pablo. Juan Pablo que tiene un loro. Que tiene tortuga. ¿Sí? Entonces yo podría poner persona, persona 2. ¿Sí? O la otra alternativa sería a personas y acceder a un método push que me permite agregar, el método push en los arrays me permiten agregar valores al final de ese arreglo. En este caso yo tengo a persona en la posición 0, ya está dentro de mi array personas. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero es agregar a el objeto persona 2. Entonces si yo quiero agregarlo a persona 2, y después quiero mostrarlo a persona 2, pero voy a mostrarlo desde el array personas. Está en la posición 1, ¿no? Entonces ahí puedo ver. ¿Sí? Si yo quisiera ver la longitud del array, por ejemplo acá. En este punto quiero ver la longitud, es decir, cuántos elementos tiene personas. Console log. Acá voy a ver longitud. De personas, y acá al final
cuando termine de agregar a la persona 2, voy a volver a ver la longitud. Entonces acá me mostrará 1, y acá me tiene que mostrar 2, porque con push ya le agregué un elemento más. Entonces acá me tira 1 en la línea 24, que es esta, y 2 en la línea 27, que es esta. ¿Sí? Entonces ya tengo la longitud del array. Profe, una consulta, si yo pongo justo una posición donde ya hay un objeto, ¿lo sobrescribe o lo corre del lugar? Si vos querés hacer una asignación, Sí, justo así es. perfecto, ¿sí? Lo sobrescribe. Es más, no solamente que lo sobrescribe, sino que también podés agregar valores. Por ejemplo, vamos a comentar esto. A ver. Vamos a comentar esto también. Y voy a borrar esto. Antes de hacerlo, mejor se los paso, por si no llegaron a escribir, para que vayan probando. Y ahora le contesto. Bien. Bueno, le acabo de pasar todo lo que hicimos, se lo acabo de pasar, ¿no? Ahí está el código para que vayan probando. El compañero dice, en este caso, fíjense, tenemos un objeto. Yo podría hacer persona punto sexo, ¿no? Y le pongo masculino. Fíjense que acá sexo no está, ¿no? Entonces, yo con esto estoy agregando un nuevo atributo al objeto persona. Entonces, si yo veo esto, fíjense que ahí ya tengo el sexo agregado al objeto. Bien, entonces ustedes cuando tengan un objeto definido, ustedes pueden agregar nuevos atributos o pueden modificar inclusive atributos. Por ejemplo, como decía el compañero, persona.edad igual a 22. Entonces, acá, ahí es donde se sobrescribe, ¿no? Y si querés sobrescribir el array, también lo mismo. Creo que ahí iba la pregunta. Persona.mascotas en la posición 0. Ahí si le asignas un valor, por ejemplo, tortuga, ahí le estás cambiando la mascota. ¿Sí? Se sobrescribe. ¿Bien? Bueno. Sí, justo esa era la duda. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Vamos a avanzar. Nos queda poco tiempo. Tenemos que hacerlo. Modificar un objeto. Bueno, ya está. Listo. Hasta acá nomás. Ahí hay una práctica que después ustedes la pueden hacer si quieren. Sería adecuado que lo hagan. Pero eso ya lo hacen por cuenta propia ustedes, chicos. Vamos al siguiente. Rápidamente, a ver. Nosotros tenemos un objeto, entonces, fíjense, un objeto literal, tenemos varios atributos, tenemos dentro del atributo o la propiedad, tenemos lo que está a la izquierda de los dos puntos, que es el nombre, y el valor hacia la derecha, ¿sí? Eso es lo que vimos. Estas propiedades de mutabilidad, rápidamente se las comento, en qué consiste la mutabilidad. Es que cuando se hace una asignación, lo podemos modificar. Es decir, esto que acabamos de hacer, en la modificación, significa que tiene esa propiedad de mutabilidad. Es decir, que puede cambiar el valor
de la propiedad en el momento que ustedes lo vayan a definir. Otra propiedad que tiene, o otra característica que tienen estos objetos literales, es la referencia. En este ejemplo, fíjense que estoy definiendo una variable o un objeto persona con un nombre. Después acá en esta línea se está haciendo la asignación de persona 1 a una nueva variable que dice persona 2. Y luego, en una nueva variable persona 3, se le asigna nuevamente el contenido de lo que tiene la persona 1. Se lo asigna. Ahora, si yo quiero comparar persona 1 con persona 2, fíjense que acá se hizo la igualdad inclusive, ¿no? Persona 1, persona es igual a persona 2, o sea, se le asigna a persona 2. Entonces, si yo hago la comparación entre persona 1 y persona 2, acá me va a dar que es true. Es decir, son iguales. Esta referencia hace referencia a la variable, a la posición de memoria. Es decir, en esta asignación que estamos haciendo en esta segunda línea, persona 2 igual a persona 1, no es que le estamos asignando los valores o el contenido, sino que estamos asignando la dirección de memoria en donde se encuentra persona 1. ¿Esto qué es lo que nos puede llegar a producir a nosotros? ¿Sí? Esto es importante. ¿Qué es lo que nos puede provocar a nosotros? Porque a veces nosotros pensamos, en un principio, cuando no lo sabemos manejar, es que al hacer esta igualdad, lo que estamos dándole a persona 2 es el contenido de persona 1, y eso no es así. No les damos el contenido, sino que le estamos dando la asignación de la memoria donde está persona 1, que contiene unos valores. Entonces, es como un puntero, digamos, aquellos que vieron C, es como un puntero. Entonces, ante esa situación, fíjense que acá, persona 1, si yo a persona 1 le cambio el nombre, y le pongo, en este caso, primero era Fernando, y lo cambio por Lucas. Entonces, y luego muestro por consola a persona 2, el nombre, vemos que nos muestra Lucas. ¿Pero cómo? Si en realidad a persona 1 se le puso Lucas, a persona 2 ni la tocamos. Pero bueno, precisamente porque, como está haciendo referencia a una dirección de memoria donde está persona 1, esta copia, digamos, esta asignación, fue por referencia a la memoria donde está persona 1, si yo cambio, cualquier cosa que cambie de persona 1, repercute en persona 2. ¿Sí? ¿Cómo se hace para evitar esto? ¿Cuál es la solución para esto? Digamos? Es muy sencilla. Es decir, si nosotros queremos hacer una asignación, pero en realidad lo que queremos es que el contenido de la variable 1, es decir, de persona 1, se la queremos dar a la nueva variable persona 2, si lo que queremos hacer eso, entonces vamos a hacer esto que está acá a la derecha. Vamos a usar, acá tenemos un objeto, persona. Primero vamos a usar esto, stringify. El JSON.stringify lo que hace, esta función de JSON, lo que hace es pasar este objeto persona, me lo transforma en texto. Una vez que lo tengo en texto, ya cuando tengo en texto toda una estructura JSON, básicamente lo que estoy haciendo es como tener un hola mundo, un bienvenido, o cualquier otro tipo de texto. Es un texto. Entonces ya no es una estructura, ¿no? Entonces, si yo hago esto, lo transformo a texto a esta estructura persona, a este objeto persona, lo transformo en texto, un texto cualquiera, ya deja de tener o de estar referenciado hacia una posición de memoria, sino que ya tengo el contenido de esa variable persona. ¿Sí? Acá es donde se transforma en texto y tengo el contenido de esa persona. Luego aplico un JSON parse.
El JSON parse lo que hace es, como este texto respeta la estructura de un objeto, lo puedo parsear y lo puedo transformar en un JSON. Enseguida vamos a ver qué es un JSON, ¿sí? Pero para ustedes, en este momento, lo que les importa es poder lograr la copia de este objeto. Y para copiar ese objeto, primero lo transformo en cadena con JSON Stringify, y luego lo parseo para que vuelva a tomar una nueva estructura de objeto, y recién se lo asigno a la nueva variable. Bien, entonces ahí, esta variable JuanDC ya es un objeto diferente al objeto persona. No hace referencia al objeto persona. Bien, entonces fíjense acá. Yo tengo, en este caso, JuanDC mascota nombre, le asigno un valor, chacarrón. Al principio, persona, el objeto persona tiene el valor nombre, nombre por defecto. Pero después acá modifico el de JuanDC. Entonces, si yo saco por consola a JuanDC mascota nombre, me va a devolver este valor, chacarrón. Y si muestro al nombre de la mascota de esa persona, es decir, de esta primera, del primer objeto, me sigue mostrando mascota por defecto. Bien, entonces eso nos muestra que hemos hecho una copia del contenido del objeto y no de la posición de memoria de la referencia de objeto. ¿Bien? ¡Wow! Creo que no vamos a llegar. Bueno, vamos a tomar unos minutos y logremos, tenemos que lograr. Bueno, el destructuring no lo vamos a ver, lo vamos a dejar pasar. Igual es una herramienta, es útil, pero lo vamos a ver en otro momento. Regla de sintaxis. Esto acabamos de ver, convertir un JSON a un objeto. Bueno, esto sí, lo veamos. Que es lo que acabamos de ver, ¿no? Con JSON parse y JSON Stringify. Lo que le dije hace un momento, ustedes tienen un objeto con una estructura. Si ustedes ese objeto lo parsean, en este caso fíjense que tienen las comillitas, ¿sí? Al principio y al final. Esto significa que data, la variable data, es un string. Si bien contiene, pareciera que es una estructura de objeto, pero tiene las comillitas al principio y al final. Eso significa que esto es un string. O sea que data es un string, no es un objeto JSON, es un string. Entonces, al ser un string data, yo lo puedo parsear porque respeta la estructura de un objeto, lo puedo parsear para transformarlo en un objeto JSON, ¿sí? Y lo puedo almacenar acá. Lo puedo mostrar y me va a mostrar la estructura del objeto. ¿Bien? Bueno, hasta acá. Y la otra situación es cuando yo quiero pasarlo a texto. Ante esa situación, que sí se les va a presentar, es muy común también, de que ustedes tengan un objeto de este tipo. Fíjense que acá ya no comienza con las llaves, con las comillas. Es decir, esto no es un texto. Esto es una variable de objeto. Fíjense que ustedes tienen acá una llave inicial, una llave final. Bien, entonces acá tienen un array adentro y dentro del array tienen elementos. Y si ustedes quieren pasar este objeto a cadena o a string, van a utilizar este método Stringify y se lo van a asignar a una variable.
Esta variable se llama data.json, que puede tener cualquier nombre que ustedes quieran, y la muestran en este caso, o la operan. Y fíjense que acá su salida va a ser como esta, que en realidad esto no es un objeto, sino que es un string, es una cadena. Bien, y por eso es que no le está mostrando con esta estructura. Fíjense que cuando yo saco por la consola me muestra la estructura de esta forma. Pero si yo sacara por la consola esto, me mostraría de esta forma, porque es una cadena. Bueno, entonces, acá lo importante es usar stringify y utilizar JSON.parse. JSON.parse y JSON.stringify. JSON.parse nos permite transformar un string que respeta una estructura de objeto y pasarlo a un formato JSON, es decir, a un objeto. Y JSON Stringify nos permite, al revés, transformar un objeto a un string. Bien, esos dos métodos son importantes, así que les voy a pedir que lo tengan en cuenta. Bueno, acá les muestro, sino en todo caso. Acá yo tengo una persona, voy a borrar acá. Vamos a hacer el stringify de la persona. Fíjense que tengo el objeto y lo voy a pasar a string. Fíjense que la forma en que me muestra, ya no me muestra, a ver, para que ustedes comparen. Acá, en este primero, a la persona la voy a mostrar en el formato de objeto y después lo voy a transformar en stringify, es decir, en cadena, para mostrarlo. Fíjense el formato que tiene. El primero, formato de objeto, me muestra de esta manera, y en stringify me muestra de esta manera. Bien, entonces así se dan cuenta de que esto es una cadena y no es un objeto. Bien. Vamos cerrando. A ver. La clase que viene vamos a profundizar más en esto también, en API, async, await y fetch. Yo les quiero tirar rápidamente esto para que ustedes puedan hacer su desafío. El desafío es muy sencillo también. JSON. El JSON es una estructura que el principal uso que se le está dando es poder ser elemento de interacción entre aplicaciones. Es la forma en que se comunican las aplicaciones a través de una estructura de datos denominada JSON. El JSON básicamente es como esto, es como una estructura literal, donde ustedes van a tener distintas propiedades, distintos valores, simplemente de que la notación es diferente, no muy diferente, pero fíjense que acá el atributo está con doble comillas y el valor también está con doble comillas. ¿Sí? Fíjense acá también en los elementos del array, acá tiene el array caracteres, y esto es un elemento del array, todo esto. Y cada atributo de ese elemento también está entre doble comillas y el valor entre doble comillas. ¿Sí? Y si es un valor numérico, bueno, en ese caso no tiene la doble comilla. Pero la propiedad sí la tiene. O al menos eso es lo que vamos a recibir nosotros de un endpoint o una API que nosotros vayamos a consultar. Si nosotros quisiéramos acceder a un elemento o al valor, a un atributo de un JSON,
es lo mismo, digamos, que veníamos trabajando con los objetos literales. Con el punto podemos hacer referencia a un atributo del elemento, o bien la otra alternativa es el punto, y entre corchetes y comillas, poner el elemento. ¿Sí? Cualquiera de las dos, obviamente que esta es la más simple, pero cualquiera de las dos las pueden utilizar. Lo mismo para acceder a un elemento de un array, es lo que venimos practicando. ¿Sí? Hacen referencia al elemento del array, a su posición y al atributo, si es que tiene un atributo, ¿no? Promesas. Lo voy a dejar lo suficientemente, espero dejarlo suficientemente entendible, como para que ustedes hagan algo sencillo, ¿no? No sé si van bien, o estoy yendo, a ver. Bien, perfecto. Bien, bueno, ahí ya, por suerte, Facundo ya le está dando soporte en el chat. Gracias, Facundo. Una de las cosas que tiene JavaScript y todos los lenguajes que están basados en JavaScript, entre eso React, Angular, Vue, todos tienen o trabajan con asincronía, ¿no? Ustedes están, y venimos trabajando nosotros de una manera sincrónica en realidad. Pero en realidad, muchas operaciones se basan en la asincronía. Ustedes vienen haciendo esto, ejecutando una sentencia, y todo en orden, uno detrás de otro. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Pero JavaScript es un lenguaje no bloqueante. ¿Qué significa? Que permite la asincronía. Las tareas pueden ser asincrónicas. ¿Qué significa esto? Un flujo normal de tareas, que es como venimos trabajando nosotros, es que una tarea ocurra una detrás de otra. Pero hay tareas que son asíncronas. Por ejemplo, acá tenemos una tarea 1, tarea 2 y tarea 3. En la tarea 2, en este ejemplo, dice como tarea asíncrona que todavía no se haya hecho clic. Por ejemplo, si nosotros tenemos un botón que necesita que se haga clic, pero por detrás existen otras tareas que se deberían de estar haciendo, entonces no podemos parar todo el programa y esperar a que se haga clic. Puede ser que eso no sea lo que nosotros queremos. Entonces, esa tarea que requiere el clic pasa a una tarea asincrónica pendiente, ¿no? Que puede ser un clic, puede ser la lectura de un archivo, puede ser que yo quiera leer todo un archivo, o puede ser que quiera conectarme a un servicio para leer, obtener datos, o quiera conectarme a una fuente que me va a traer por streaming un video, y todavía no se cargó, pero yo no puedo esperar a que se cargue para que se siga ejecutando las otras cosas, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes como asincronía de que ustedes están accediendo a una página. Imagínense que están entrando a Infobae. Infobae tiene imágenes, tiene videos y tiene todo. Imagínense que ustedes entran, pero se va dibujando la página de arriba hacia abajo, despacito, despacito. Y supónganse que se tiene que cargar un video. Y como no se cargó, porque es un video pesado o algo pasa, o su conexión es lenta o algo pasa, Infobae debería de poder seguir cargando el resto del texto, los títulos, el resto de las imágenes, y ese video en particular puede seguir esperando. Es decir, va a quedar ahí, capaz que no se va a mostrar, no se va a poder reproducir, pero queda pendiente. Cuando se cargue, recién el usuario va a poder verlo. ¿Bien? Entonces, esa sincronía es a la que nos referimos. Cuando se termine de cargar, recién entonces va a pasar al flujo de tareas sincrónicas normal, digamos, cuando ya ocurre el evento o cuando termine ese proceso asíncrono que se requiere, ya sea la carga del video, la consulta de un dato o lo que sea. Bien, esta es otra forma que trabaja. Y para eso nosotros vamos a usar promesas. Hay otras técnicas que se pueden utilizar, pero nosotros vamos a usar promesas, ¿sí? Porque es lo que se está usando. Entonces, una promesa, el concepto de una promesa es
como la promesa normal, digamos. Si ustedes definen una promesa, están definiendo de que se va o esperan que se cumpla una determinada acción, un determinado proceso, una determinada tarea. Prometen eso. Pero puede ser que esa promesa salga bien o puede ser que salga mal. ¿Sí? ¿Cuántas veces han prometido ustedes que van a ser fieles, por ejemplo? ¿O cuántas veces han prometido de que este año iban a rendir 5 materias como mínimo y no surgió así? Bueno, esas promesas en código también se hacen. Yo prometo de que esta tarea va a permitir hacer la consulta de los productos del sistema. Pero algo pasó ahí que no se pudo cumplir esa promesa. Bueno, ya está, promesa rechazada. Bueno, esas situaciones se pueden dar. Acá tenemos un ejemplo de promesa. Vamos a ir. Les voy a pasar el código directamente, así vamos probando. Objeto creo que está. Objeto literal, JSON, creación, promesa, acá. Vamos con esto. Muchas promesas incumplidas, dice Lucas Zambrano. Bueno, ahí. Ejecuten esa promesa y se las voy explicando. ¿Bien? Van a ver, por un lado, un console. Van a ver un console antes de la promesa. O sea, el flujo normal vendría de arriba hacia abajo. Antes de la promesa, luego tienen la promesa. Con New Promise, ustedes pueden crear una promesa. Y hacen referencia a que esta promesa es una función, y dentro de esa función tienen una línea que se tiene que cumplir. Esta es la línea de ejecución de la promesa. Ustedes prometen de que eso se va a cumplir. Es decir, este método setTimeout permite de que se ejecute algo dentro de los 5 segundos. Este 5000 hace referencia a los milisegundos. ¿Sí? Entonces, si yo pongo acá milisegundos, significa que este setTimeout permite de que esa promesa se cumpla luego de que pasen 5 segundos. ¿Sí? Entonces, esta porción de código lo que hace es, hasta acá, hasta este corchete, es una promesa que se va a cumplir después de 5 segundos. Fíjense que acá yo tengo un punto then. Luego de que se cumpla esa promesa, es decir, luego de que se cumpla esos 5 segundos, then, luego, voy a mostrar por la consola, terminó el timeout. O sea, este mensaje terminó timeout, me va a salir después de los 5 segundos. Y al final de promesa, que se cierra acá, cuando termino el then, pongo console log después de promesa. Lo primero que se va a ejecutar es antes de promesa, esta línea. Luego va a venir inmediatamente acá, console log después de promesa. Y luego de 5 segundos, porque esto es lo que demora la promesa, va a venir acá then y se va a ejecutar terminó timeout. Fíjense que eso lo que hace es comprobar de que no se sigue el flujo de ejecución secuencial, sino que esta promesa lo que hizo es retardar la ejecución de un console log, ¿sí? Que es la tarea que se debería de hacer después de que se cumplan los 5 segundos. ¿Bien? Jorge, Sí. una consulta. Me preguntan si habían visto arrow functions ahora en esta clase. No vimos arrow functions. No, digo, bueno, igual después le damos un pequeño repasito, ¿no? Porque tenés ejemplos acá en este ejemplo de promesa, hay un Sí. ejemplo de arrow function también. Sí. No vimos. Igual no se preocupen, no es Tranquilo. difícil de entenderlo.
Exactamente. Igual esto se lo pongo como ejemplo, ¿no? Tranquilos que esto no lo van a hacer. Ya vamos a ver qué es lo que van a hacer ustedes. Ustedes van a hacer algo puntual. Básicamente va a ser copiar, pegar lo que yo les voy a dar para que entiendan cómo funciona, ¿sí? Así que esto, tranquilos que es un ejemplo para que ustedes vean cómo funciona la promesa, nada más, ¿sí? Nada más para eso. Bien. Fetch. ¿Qué es fetch? Básicamente, lo que nos permite fetch es poder hacer una consulta a una dirección, una URL, y no va a obtener lo que nos devuelva esa URL. Fetch lo utilizamos para hacer consultas a las APIs. O podemos hacer consultas, o podemos enviar datos, o podemos enviar datos para modificación, o podemos enviar datos para solicitar una eliminación o el borrado de algo, ¿no? Para eso nos sirve fetch. Si nosotros, fíjense que fetch en este caso tiene dos parámetros. El primer parámetro es una URL y el segundo parámetro es el método, el método de solicitud que se está pidiendo a esta URL, o que se está enviando a esta URL. ¿Sí? Fetch trabaja en conjunto con den. Acá lo van a entender mejor cuando veamos arrow function, pero tampoco es difícil de entenderlo acá la notación. Fíjense que tenemos una URL, tenemos un den y tenemos otro den. El primer den lo que hace es, primero solicita la conexión a esta URL. Lo que retorne esta URL va a estar dentro del response. El retorno de esta URL se va a guardar acá en el response. Lo que hago, o la acción a ejecutar después de obtener la respuesta, o el response, es transformar esa estructura en un JSON. Después de obtener ese JSON, lo muestro. ¿Sí? Entonces esto nos permite, fetch junto con den, me permite poder hacer consultas a una API y poder hacer acciones posteriores a esa consulta. En este caso, un simple console. ¿Sí? Mostrar lo que obtuve de una URL. Para tener más idea de lo que es una URL, entren a Postman. Ingresen a Postman, van a entrar acá a donde dice plataforma API, Postman. Busquen Postman en Google. A ver, ahí se los mando. Y van a entrar acá. Le va a pedir que se logueen. Loguéense con una cuenta de Gmail. En mi caso yo ya estoy logueado. Me parece que no va a dar para hacer la challenge, ¿eh? Bueno, pero vamos a terminar de explicar esto. ¿Pudieron ingresar a Postman? Bien. Dentro de Postman
Bueno, vamos a esperar para que puedan hacerlo todos, porque si no, no... Quería avanzar más rápido, pero veo que no se va a poder si no estoy yendo muy, muy acelerado. Vamos tranquilos. Y si no, nos conectamos mañana, Jorge. Sí. Sí, tranquilos, estamos en ese proceso. Ya todavía no prueben el fetch. Yo les voy a decir qué es lo que van a... Primero, Sí, no, ahí yo les pasé un ejemplo porque estaban preguntando si que el fetch era una promesa. mm, Entonces les puse sí, o sea, para que prueben en el navegador ahí, hacen un fetch a Google y le va a devolver en el consola una promesa para que vean ejemplo. bien. Bueno, Chicos, no se asusten, ¿no? Fetch en sí es todo un mundo y fetch es una función simple, ¿no? Después tenemos otras librerías para hacer peticiones más complejas porque el tema de peticiones es otro mundo también. La forma de hacer las peticiones y bueno, y entre esas cosas, los códigos HTTP, los verbos HTTP, entonces los headers que tienen que utilizar, si tenemos validación con token, entonces, uff. Y sí, bueno, sí. la petición se puede complicar. Ahora, por ejemplo, ustedes un fetch, simulen. El fetch que les va a mostrar Jorge es el mismo que si copian esa URL y la ponen en el navegador. Hace un get. Así es. Así que, bueno, eso nomás para que sepan. Igual, no... Como le dice Facu, después en React, en realidad se va a simplificar porque las librerías, el objetivo de las librerías es eso, digamos, hacerle la vida más fácil al desarrollador, ¿no? Para que se desarrollen más rápido las aplicaciones. Después se le va a simplificar. El tema es que ustedes tienen que entender ahora, con esta base, eh, cómo funciona todo esto. Que puedan probar un fetch, qué es lo que hace el fetch, Jorge, ¿sí? acá veo, y creo que no estaría mal, bueno, coincido con los chicos, A ver, quizás una clase más dedicada a Promises luego. sí. O sea, Bueno, no sé si sí, una sí. clase o de última la hacemos como un pequeño extra, porque sí que es algo de lo que nos vamos a valer mucho más adelante. Y me gustaría que y como no es un tema muy sencillo, más si están viendo recién en JavaScript, me gustaría que le dediquemos, o sea, ahora le dediquemos la introducción que le estás dando y después ver una clase a full práctica, ¿no? Bien, hagamos eso entonces. Dejemos el tema fetch y les voy a explicar solamente cómo ahora con Postman vamos a ver cómo consultar solamente las APIs, ¿sí? Después la próxima clase, ahí ya vamos a terminar esta presentación y ahí recién vamos a hacer el challenge. Por ahora veamos cómo ustedes pueden consultar nada más. ¿Bien? Profe, estaba leyendo algo y Postman sería para utilizar o para probar APIs. Para probar. Ah, ok. Gracias. Sí, ustedes van a poder utilizar para probar o sea, no siempre, ustedes cuando vayan a codificar, ya debería de estar probada esa API. En realidad la prueba de una API lo hace el backend, ¿no? Esa es la primera prueba, digamos, la unitaria del desarrollador, el que está haciendo ese servicio, esa API. Pero en este caso ustedes están como front-end. Entonces, ustedes no van a tener acceso al código de la API. Entonces ustedes tienen que probar primero de esta manera, a ver cómo está funcionando, si está todo ok, entonces recién pasan el código, digamos. Esa es la mejor forma, digamos, de que ustedes puedan comprobar de que efectivamente está funcionando la API y que van a obtener valores de esa API y ustedes van a ver cómo ustedes lo tratan, más allá de la documentación. Bueno, ya que están en Postman, supongo que ya están todos, tranquilos que hoy no se hace challenge, tranquilos que no vamos a ver más de esto, hoy vamos a terminar con Postman, ¿sí? Vamos a ver, Eve Ramos quería la challenge, parece. Bueno,
Bueno, acá en Postman, fíjense ustedes de que tienen en Workspace, vayan a esta parte que dice Workspace, van a poner Create Workspace. Y le van a colocar el nombre Pilis. Create Workspace. Y le van a colocar el nombre Pilis. Bien, entonces ahí se les va a abrir. El Postman después ustedes lo pueden instalar, ¿no? Y puede quedar en su máquina para que no estén accediendo al navegador. Después lo hacen, digamos. Una vez que tengan a Pilis como Workspace, van a seleccionar a Pilis. Ustedes tienen distintas opciones acá. APIs, Environment, Mocks, Monitor. Bueno, después vamos a ver Environments, que también es importante, pero ahora lo que yo quiero es que ustedes... Profe, una consultita, cuando lo creamos, ¿lo ponemos personal, en público o en equipo? Le explico la diferencia. Cuando ustedes lo ponen público, perdón, en equipo, en team, tienen una limitación. No me acuerdo cuántos proyectos son. No me acuerdo si es por proyecto o por request que ustedes tengan, pero tienen una limitación en Postman. Entonces, por ahora déjenlo en personal, cosa de que lo que ustedes guarden quede ahí para ustedes. Ahí ya no hay limitación, digamos. Cuando es personal, no tienen limitación. Ustedes pueden guardar las requests. Ya les explico eso, cómo guardar las requests, pero ahora pónganlo personal y vamos haciendo conmigo los pasos y le voy explicando cómo funciona y para qué sirve. ¿Bien? Bien. Hay distintos sitios que permiten o entregan sus URLs para que se pueda consumir. Vamos a ver esto. PokeAPI, que se las paso acá. Igual está en la presentación también esto, ¿no? PokeAPI, también está Star Wars. Son APIs para desarrollo nada más, son de prueba. Vayan entrando a esas páginas para que vayan viendo de qué estamos hablando. Bien, estas tres vamos a usar. PokeAPI, JSON Placeholder y Star Wars. Bueno, las tres son similares. Fíjense acá que este es SWAPI, es un sitio que expone sus APIs de manera gratuita para los desarrolladores. Básicamente, fíjense que acá les da un ejemplo. Esta URL, swapi-api.dev-api/people1, lo que hace es obtener la persona 1 o el personaje 1 de Star Wars. ¿Sí? Les entrega este JSON. Entonces, si yo coloco esto, como es una consulta sencilla, lo puedo hacer hasta inclusive en el browser. A ver, voy a poner people 1. Entro y fíjense que me devuelve acá el resultado. Bien, se las paso ahora. Entren acá. Star Wars API. People 1. Bien. Entonces ahí van a ver la respuesta de el endpoint o el servicio con esa URL. Esta información no es para el usuario común.
esta información, fíjense, toda esta estructura de datos, es para los desarrolladores que están haciendo una aplicación. Es decir, el objetivo de esta información o de esta data es que otras aplicaciones puedan obtenerla o consumirla. Bien, entonces, no es para el usuario común no va a entrar a una página de este tipo para ver esos datos de esta manera, porque es feo, es una estructura de datos. Entonces, la persona común no va a entrar. Los desarrolladores sí van a entrar, ustedes sí. O más bien, ni siquiera ustedes, sino sus aplicaciones son las que van a entrar. Sus creaciones. Bueno, entonces, fíjense que nosotros acabamos de escribir la URL, la pusimos en el browser y nos tiró esto. Bueno, ahora vamos a copiar esa misma URL y la vamos a poner en JSON. Van a abrir ahí una nueva pestañita. Van a dejar, fíjense que acá dice el método para poder enviar la petición. Ustedes lo van a dejar acá en Get. Donde dice Enter Request, van a pegar la URL. Pegan la URL y presiona Send. Y van a ver que en la parte de abajo les retorna toda la estructura y fíjense la notación en que le entrega. Le entrega en un formato JSON. Se los entrega con distintas propiedades y valores. También tiene arrays. Tiene arrays vacíos. Arrays de links o de URLs. E información de la fecha de creación, la fecha de edición y la URL de esa API. ¿Bien? Que es la que ustedes utilizaron. ¿Bien? Así como esa, hay distintos endpoints que ustedes pueden utilizar y para eso van a tener que leer la documentación. Yo se los dejo para que ustedes comiencen a escarbar. A ver, la pregunta de la próxima clase va a ser ¿qué otras URL encontraron de Star Wars, de la API de Star Wars? Y ustedes van a entrar acá en documentación y van a empezar a escarbar acá. ¿Sí? Fíjense que hay APIs de planetas. Esa es la base de la URL. Permite hacer búsquedas. Profe, una consulta. O sea que las APIs serían como un programa que se ejecuta, por ejemplo, cuando estoy en una página web y tengo que hacer un pago con tarjeta de crédito, ¿hay una API que validaría la tarjeta de crédito o algo así? Exactamente, exactamente. Bueno, ahí ya tengo que avanzar acá. para que ustedes tengan mejor idea de esto. Igual vamos a volver a repetir esto, ¿eh? Profe, perdón, pregunta, ¿qué es no sería un programa, sería unas líneas de código que se comunican externamente, digamos? Es un programa. O sea, Un programa. cuando nosotros comenzamos todo esto, habíamos definido, ¿se acuerdan? ¿Qué es backend y qué es frontend? Sí, sí. Y el backend tiene que ver con el desarrollo de APIs. Es decir, esa REST API existe en algún lugar. A ver, vamos a poner acá. Así rápidamente. Nosotros tenemos un backend, un servidor, y tenemos vamos a poner dos servidores. Tenemos un front, un server front. Y tenemos también un server backend. Y tenemos el cliente, que puede ser el browser o puede ser Postman, ¿no? En este caso, para que ustedes vean de que
estamos interactuando con Postman. ¿Qué pasa acá? En este caso, nosotros estamos trabajando con Postman. ¿Sí? Vamos a poner o a ejemplificar la situación que estamos teniendo ahora. Estamos con Postman. Estamos con la aplicación de Postman, intentando acceder a esta URL para que nos devuelva información. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos haciendo una solicitud, una petición. Esa petición que le estamos haciendo, en realidad, perdón, acá nosotros tenemos un servidor del front. Normalmente ese servidor del front es donde ustedes colocan su página, su sitio, su aplicación web. Que esto, para ustedes, va a estar hecho en React, en JS, en JavaScript, en Angular o en Vue. ¿Sí? En alguno de esos lenguajes seguramente va a estar su servidor front. Es decir, el HTML, el JavaScript, el TypeScript o todo lo que ustedes hicieron, pero que es la vista, que es lo que se puede ver acá. En este caso de Postman, la vista está en un servidor de la empresa de Postman. Y esa aplicación de Postman que ustedes están haciendo, quizás está hecho en alguno de estos lenguajes, o en Java, ¿no? Pero en algún lenguaje está hecho. Y eso está en un servidor front. Entonces, cuando nosotros vemos esta interfaz, esto en realidad es una aplicación web. Cuando ustedes ponen acá, presionan el botón Send, enviar, ¿qué es lo que está sucediendo? Se está disparando algo, se está enviando algo a algún lugar. Lo que se envía a ese lugar es una petición. Se va a pasar esta URL, pero en el momento que yo envíe Send, cuando presione. Entonces ahí, en ese momento, va a llegar al servidor esa petición, get, y va a ir con la URL. Esa petición que llega al servidor va a llegar al backend, y en ese backend, que puede estar hecho en Node o en Spring, o en otra tecnología, en otro lenguaje, existe una API. Y esa API, en este caso, se llama People. ¿Qué es lo que hace esa API? En este caso, seguramente existe una base de datos que tiene una tabla people. Entonces lo que hace esta API es conectarse a la base de datos, hacer la consulta, la base de datos le devuelve los datos a esa API o a ese endpoint retorna los datos le retorna los datos al servidor front, y el servidor front le retorna los datos al cliente, en este caso a Postman, y ustedes lo pueden ver acá. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo. Ustedes tienen a Postman, tienen un servidor front, que es, en este caso, la aplicación de Postman, que está acá, se está ejecutando acá, pero ustedes lo ven acá. Que ustedes lo vean acá no significa que se esté ejecutando en su máquina, se está ejecutando acá. Es decir, el archivo de Postman, la aplicación de Postman, está acá en el servidor front. Ustedes pueden acceder a esa aplicación desde su navegador. Y desde su navegador ustedes pueden enviar información. Y el front, el server front, va a enviar la solicitud al backend.
El backend va a consultar la base de datos. La base de datos va a retornar al endpoint del backend. El endpoint va a responder al servidor front. Y el servidor front va a permitir que ustedes vean esa información. Lo va a refrescar. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. ¿Se entiende o los marea? No, sí se entiende. Es una, va delegando Exactamente. de un lugar al otro. Sí, sí. Bueno, me alegro porque me esforcé muchísimo para intentar explicarle. Bueno. Ahí está. Bueno, buenísimo. Bueno, listo. Entonces ustedes ya tienen. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Quiero que ustedes la semana que viene me muestren, analicen el Star Wars API y que analicen JSON Placeholder. Hoy yo ya les tiré una URL y van a poder ustedes probar, por ejemplo, a ver, de JSON Placeholder. Acá tienen una URL más. Sí, el miércoles tenemos clase. Ahí en JSON Placeholder, fíjense que les devuelve también otros valores, que es una lista de to-do, lista de tareas. En JSON Placeholder también está orientado para desarrolladores, y acá tienen otros recursos para probar, por ejemplo, comentarios, álbumes, te trae fotos, te trae to-dos o tareas, usuarios, información de post, ¿sí? Entonces todo esto pueden probar. Lo mismo que con el Pokémon API. Y aún así, también les voy a pedir, esos son sencillos de analizar, ¿sí? Lo que yo quiero ahora es que ustedes, es más, en Git, les tiro y ustedes pónganle el nombre de su usuario, y le va a traer algunos datos de su perfil. ¿Mm? GitHub también tiene sus APIs, que son públicas, algunas públicas. También les voy a pedir que analicen, esto es lo que me interesa, porque en base a esto va a estar el trabajo que sí, ya tenemos que hacerlo el sábado. Es API a ver. Esta API y esta API. Esas dos API. Les explico qué es lo que hace cada una. También son útiles y son gratuitas. La primera API, ipfi.org, les permite obtener la IP del cliente. Es decir, si yo utilizo esta API, me va a devolver el IP de mi máquina. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve el IP? Dirán ustedes. ¿Para qué me sirve el IP? Bueno, hay muchos servicios que están basados en IP. Ustedes con la IP pueden obtener una localización geográfica, por ejemplo. Pueden obtener hasta una ubicación de qué ciudad es, de qué continente es, cuál es la población inclusive de esa localidad. Bueno, hay distintos servicios que te traen información de todo tipo. Entonces esta API simple, que lo único que hace es traerte la IP de la máquina, te permite contar con ese valor para poder, por ejemplo, consumir este otro servicio, IP API. IP API lo que hace es traerte toda la localización. Por ejemplo, si vos le mandás la API, te trae toda la ubicación geográfica. Por ejemplo, acá.
Bueno, acá no lo tengo. Bueno, acá ustedes mandan, por ejemplo, la IP. Acá me salió. Esta es mi IP. Vamos a colocar acá mi IP. Ahí ya me lo detectó. Bueno. Si yo le mando mi IP a esta IP API, fíjense que me tira, bueno, esta IP es de Sudamérica, de Argentina, de Jujuy, la ciudad de San Salvador, me dice el código postal, me dice la latitud y la longitud, me dice la zona horaria, la moneda, etcétera, y otros datos. Entonces, con estos valores, ustedes pueden llegar a detectar cuál es la ubicación de sus usuarios. Imagínense que ustedes están haciendo una aplicación web, no sé, de delivery o de venta, y ustedes quieren ver, a ver, de qué zona son sus compradores, de dónde le están comprando realmente, o de dónde son sus visitantes, de dónde vienen sus visitantes. Entonces, esta información es muy importante saber usarla. ¿Bien? Y ustedes la pueden obtener de esta manera a través de estos servicios. Bueno. Con Google Maps API. También se puede utilizar Google Maps API. Bueno, yo creo que lo dejamos ahí, chicos. Ahí los dejo descansar. Yo también ya estoy medio agotado. Lo vamos a volver a ver la semana que viene. Todo esto, vamos a repasar de nuevo REST API, vamos a ver Fetch, Async Await. Si quieren pueden ir, ahí ya les dejé las presentaciones, pueden ir curioseando si quieren, pero vamos a volver a hacer más ejemplos, vamos a ver todo esto nuevamente. ¿Mm? Chicos, respecto a la grabación, sí va a estar disponible como siempre, solo que esta vez, bueno, hay que pasársela primero a Gonzalo, que es el que tiene la cuenta para subirlo a YouTube, así que esta vez puede ser que tarde un poquito más nada más. Sí, sí. Jorge, luego de la clase de hoy, se lo va a compartir la grabación de la clase a Gonzalo, Gonzalo la descarga y la va a subir a YouTube. Bien. Profe, Sí, ¿podría pasar lo que está pidiendo ahí María Florencia también, el chat? todo el chat. Porque el profe se puede guardar y el profe Facu sumó un montón de cosas y está bueno tenerlo eso. Dale, a ver, ¿cómo lo Sí, guardo cuando esto? termines la grabación, no, no, Jorge, cuando Guardar el termines la chat. grabación, Ah, viste que te va a procesar todo. Vas a tener que esperarle hasta que procese toda la grabación y después te va a decir, pum, en esta carpeta está la grabación. Ahí vas a bien. encontrar un TXT, está todo el chat ahí. Listo. Bueno, lo adjuntamos entonces, lo subimos Sí, Profe, igual cualquier cosa, todos pueden guardar el chat. Justo ahí un alumno también pasó, donde están los tres Sí, puntitos en el chat, se puede poner guardar el chat y todos pueden guardar el chat en sus compus. lo Bien, que ahí pasa es que si se reinicia la compu, porque a mí se me cortó el internet, se borra el chat y te guarda eso nada más lo último. bien. Bueno, listo. Entonces yo cuando procese el video, ahí guardo el chat y lo subo a la plataforma, ¿bien? Sí, por favor, muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, Facu, lo dejamos acá. muy bien, Fue muy muy acelerado el tema, le demos tiempo para que procesen y vayan curioseando las APIs, que eso está bueno, que eso es lo que van a usar siempre, ¿eh? claro. Imagínense, ustedes son desarrolladores web. Es, no sé, no sé, es una herramienta básica que puedan ustedes sentirse cómodos e interactuar con una API, ya sea que hagan back o front, tienen que saber interactuar una API, saber cómo se maneja. Al igual que es fundamental el Git, que es como cuando buscan ofertas de trabajo, no sé, creo que ya nadie pone como requerimiento Git, es como por defecto tiene que saber Git. Bueno, lo mismo con las API. Si sos desarrollador web, por defecto tenés que saber manejarte con APIs, ya sea uno, desarrollar una API o consumir una API. No se preocupen, que va a venir mucha más info después.